tardes, amigos que nos ven en las diferentes plataformas de las redes sociales. Bienvenidos a un programa más de Quiero Vivir Sano, en donde nuestro principal objetivo es tener un estilo de vida saludable. Bienvenida, Nayeli. Bienvenida, Zule, bienvenidos a todos aquellos que nos están sintonizando. Sean todos muy bienvenidos. Así es. Antes de continuar, Zule, ¿qué te parece si hacemos una oración para este programa? Me parece muy Oremos. bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar viendo este programa en el cual sin duda vamos a aprender muchas lecciones para nuestra vida. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues recordando un poquito, Naye, Quiero Vivir Sano, hoy es nuestro tercer programa de 8 programas en donde vamos a estar hablando de nuevos hábitos cada día, cada lunes en la programación. Y queremos recordar un poquito sobre estos hábitos que ya hemos estado haciendo. ¿Qué te parece? Claro que sí, Zule. Habrá algunas personas que nos van a ver por primera vez o que nos están viendo por primera vez y ellos se preguntarán, bueno, ¿cuáles son esos hábitos que ellas tanto mencionan? Y el primer hábito que se vio en el primer episodio es el consumo de lo que tenemos aquí presente, el consumo del agua natural, ¿sí? Muchas personas se nos hace fácil pues agarrar un vaso de agua y tomarlos, pero quizá a otras personas no, como todos los hábitos de los cuales nosotros queremos aprender. Zule, cuéntanos a ti qué tal te fue con este hábito número 1 de consumir agua natural. Híjole, Naye, pues te voy a ser honesta. Yo no tenía el hábito de tomar agua por no parar en mis actividades diarias, pero me anoté a este reto porque es un reto para mí el consumir agua. Sin duda alguna, Nayeli, yo he visto un beneficio en mi piel porque mi piel es muy seca y también, gracias a Dios, ha ayudado a mi digestión. Entonces, muy interesante. Tú comprendes, ¿no? Sí me ha ayudado mucho y esto ayuda mucho en mi estado de salud. Ok, esa es la idea, que pueda ayudarnos a nosotros a tener una mejor salud de nuestro cuerpo, sentirnos bien. Pues bueno, yo te puedo decir todo lo contrario. Para mí es muy fácil tomarme los litros de agua que nos recomendaron, así que tal vez para alguien de ustedes que nos están viendo no es tan fácil, pero pues tampoco es imposible. Y para ello debemos de poner en práctica el segundo hábito, que es muy importante y con el cual nos ayudará sin duda a cumplir todos y cada uno de los demás, y estamos hablando de tener siempre una actitud positiva. Claro está que no todos los días nos levantamos igual, tenemos cambios y siempre debemos de recordar que depende de la actitud que nosotros tomemos son los objetivos que vamos a ir alcanzando y que cómo nos vamos a sentir. Todos amanecemos muchas veces con problemas o cansados, a lo mejor no tuvimos un buen sueño, no sé, todos somos diferentes, pero lo importante es con qué actitud tú vas a tomar ese día. Y eso es una buena actitud. Y se vale, ¿por qué no? Si varias de nosotras nos hemos anotado a este reto, mandarnos un mensajito, Naye. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la pasas? ¿No? Claro, animarnos, ¿no? Entonces también se vale animarnos y recordar que no estamos solas, que podemos hacerlo. Y como tú mencionabas, pues animarnos y si alguien todavía no se anima, no toma su decisión de empezar estos retos y de empezar con estos hábitos, están a tiempo. Ustedes pueden dejar sus comentarios porque algunas personas que ya lo iniciaron, ellos llevan su control en donde se pesaron, se midieron, algunas nos contaron que hasta fotos se tomaron. Entonces, si tú apenas estás incorporando o si quieres tener este registro para un mayor control, puedes escribirnos en los comentarios y decir, yo quiero ese formato, y de alguna manera nosotros nos vamos a contactar contigo y te vamos a hacer llegar ese formato virtual para un mejor control de estos 8 hábitos. Así es, los animamos. Es para una salud, una condición de vida pues mejor, ¿verdad? Entonces nunca es tarde, aunque ya llevamos 2 hábitos, nunca es tarde para volver
a iniciar algo que nos va a beneficiar a Ok, todos. bueno, yo creo que ya recordamos demasiado, ¿verdad? Pero ahora sí, llegó el momento de presentar nuestro tercer hábito. ¿Te gustaría decirnos cuál es este tercer hábito el que vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, Zule? Pues déjame contarte, y no es por Cuéntame. presumirte, pero este hábito en lo particular a mí me encanta y a mi hija también. Como Ok. puedes ver aquí en nuestra mesa, hay frutas de diferentes sabores, colores, tamaños. Sabores. Y a nosotros nos encanta la fruta, las verduras, las semillas, leguminosas. Ya te imaginarás de qué hábito vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, ¿me estás tratando de decir que vamos a hablar o vamos a aprender de el buen comer? El bien comer es importante, Nayeli, porque Ok. dependiendo de esto, tú te vas a sentir mucho mejor. Ok, Zule, pues bueno, ya tú nos presentaste este frutero, el cual está muy variado. Nosotros aquí tenemos una imagen de lo que es el famoso plato de el bien comer, Así en es. el cual pues podemos ver diferentes alimentos seccionados y agrupados, pero yo quisiera explicarles acerca de este plato, pero puedo errar, puedo equivocarme y no lo quiero hacer. Por ello, Zule, el día de hoy, amigos que nos acompañan, tenemos a una experta. Ella es licenciada en nutrición y tiene muchas cosas interesantes e importantes que aportar a nuestras vidas y con este nuevo hábito. Ella radica en la ciudad de Montemorelos, así que damos el tiempo a la licenciada Griselda Castro. Para ella es el tiempo. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones desde aquí, un saludo afectuoso desde la Universidad de Montemorelos. Es un privilegio para nosotros apoyarles con este pequeño tema, pero muy importante, sobre el plato de Quiero Vivir Sano. La guía del plato de Quiero Vivir Sano surgió como una alternativa para apoyar en la alimentación saludable. Nosotros como adventistas estábamos usando otras guías alimentarias como la guía de Estados Unidos, la del PCRM, MyPlat o el plato incluso mexicano de Plato del Bien Comer, con el propósito de enfocar nuestra alimentación a una dieta como la que el Señor nos recomienda desde la creación de este mundo. Se ha hecho una guía alimentaria apegada a los principios saludables de llevar una alimentación basada en plantas. Y en esta hora yo les quiero compartir qué es el plato de Quiero Vivir Sano, cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestra dieta diaria y aprovechar al máximo cada uno de sus beneficios. Pues bien, cuando estamos hablando de favorecer la salud de la población a través de este plato, es bueno que también consideremos lo siguiente. Cuando nosotros llevamos una alimentación basada en plantas, los alimentos son bajos en calorías, bajos en energía, ¿sí? Se está proponiendo una alimentación de este tipo debido a la alta incidencia que tenemos en nuestro país de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente obesidad y diabetes. Y por si fuera poco, aunado a esto, también la obesidad infantil. Así es que con el propósito de disminuir esta tasa de mortalidad por problemas crónicos no transmisibles, se está llevando una recomendación a la población en general, porque todos de alguna forma ya estamos enfermos y hay que reconocerlo. Desde que tenemos un sobrepeso de 1 kilo arriba de nuestro peso ideal, 2 kilos, ya estamos en una enfermedad que se llama sobrepeso y es bueno tomar cartas en el asunto, como decimos luego, para disminuir ese peso antes de que se siga incrementando y se haga más complicado bajarlo. Así es que la guía alimentaria de Quiero Vivir Sano se enfoca en sus recomendaciones a aportar 1.500 kilocalorías para personas adultas y 1.700 kilocalorías para niños.
Si bien es cierto, a los niños no se les debe poner a dieta, sí es bueno inculcarles modificación de hábitos de manera paulatina, de tal forma que ellos vayan tomando decisiones sobre alimentos más saludables. Y si ellos ya tienen un problema de sobrepeso, con mayor razón. Si es que 1.700 kilocalorías cuando son niños que no son muy activos, que se la pasan más tiempo dentro de casa, que ven mucha televisión, que juegan juegos que involucran muy poco gasto energético, 1.700 calorías son más que suficientes. Y cuando somos adultos y también tenemos un ritmo de vida lento, bajo en gasto energético, es importante también disminuir de ese 2.200 kilocalorías recomendados de manera habitual a 1.500 cuando queremos quemar calorías, gastar energía o disminuir el consumo para reducir esos gramos que tenemos de más. La guía alimentaria fue elaborada para poblaciones con estas patologías, pero también para toda aquella persona que desee cambiar su régimen de alimentación a una dieta más natural, ya que es una guía de alimentación basada en plantas, ¿sí? Ahorita está muy de moda llevar una dieta vegana, por ejemplo, llevar una dieta estrictamente vegetariana. Y si no conocemos muy bien todo lo relacionado a las pautas correctas para favorecer nuestra salud, podemos caer en una práctica no correcta o no saludable de la alimentación diaria. Muchas personas, por ejemplo, se dicen ser veganas y a la vez consumen cosas que son procesadas o que son de elaboración industrial. Y bueno, eso ya le quita ese matiz de una dieta saludable. Pueden estar llevando una dieta vegana dentro de su propio concepto, pero eso no quiere decir que sea la más saludable para ellos cuando no están corrigiendo, ¿verdad?, estas costumbres o hábitos. Así es que cuando nosotros queremos llevar una alimentación saludable y queremos encauzarnos en la dieta basada en plantas, la guía del plato de Quiero Vivir Sano viene siendo la ideal. ¿Por qué? Porque contempla todos los grupos de alimentos y bueno, en esa guía ya están, como les dije anteriormente, las kilocalorías contadas a través de sus porciones y nos hace también la propuesta de la suplementación, si es necesario, de la vitamina B12, por ejemplo, que seamos muy observadores cada vez que nosotros vamos a sentarnos a la mesa o vamos a comprar incluso los alimentos o vamos a preparar los alimentos, de que tengamos presente el contenido de omega 3, el contenido de hierro, el contenido de vitamina B12 y también que tengamos en cuenta suplementar la vitamina D o hacer uso de los rayos del sol para obtenerla de manera natural. Así es que nosotros debemos conocer más a fondo cuáles son los principios. Dentro de los principios de este plato están los principios llamados guiadores para una alimentación saludable. ¿Cuáles son estos principios guiadores? Bueno, el principio guiador número 1 se enfoca a que el alimento en su estado natural, lo más natural posible, es el mejor. Por eso nosotros recomendamos la dieta basada en plantas y de alimentos integrales. Cuando estamos hablando del principio guiador número 2, nos referimos a que el alimento preparado de la manera más sencilla posible es la más saludable. Aquí la recomendación es evitar al máximo todos los alimentos procesados, desde las sustancias aditivas, los conservadores, hasta los enlatados, los embotellados, los embutidos, los encurtidos, incluso todos estos alimentos debemos de preferencia evitarlos o disminuirlos a la cantidad mínima posible. Y buscando que esta dieta sea una dieta muy recomendada, la mejor al alcance de la familia, se enseña que esta, cuando nosotros la ponemos en práctica, la llevamos a casa para hacerla parte de nuestros hábitos, esta debe cumplir con 7 requisitos.
que promueve la alimentación saludable, que son las propuestas también a través de la Guía Alimentaria de México del Plato del Bien Comer, y que incluso solicita la Organización Mundial de la Salud que se cubra en la enseñanza o la orientación alimentaria y nutricia. El requisito número 1 es que la dieta debe ser completa. El requisito número 2 debe ser equilibrada. El número 3, suficiente. El número 4, adaptada. 5, inocua. Número 6, económica. Número 7, sabrosa. ¿Qué quiere decir cada uno de estos 7 requisitos? Vamos a analizarlo de manera rápida. Por ejemplo, el requisito número 1, que refiere a que la dieta sea completa, quiere decir que esta dieta o la alimentación que presentemos en casa debe aportar todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Y aquí se recomienda incluir los diferentes grupos de alimentos que se presentan en el plato de Quiero Vivir Sano. De preferencia, en cada tiempo de alimentación debemos nosotros ver nuestro plato y observar si tiene todos estos nutrientes que el cuerpo necesita. Por ejemplo, debemos incluir o consumir muchas verduras y frutas frescas. 5 porciones al día son más que suficientes, que sean de colores combinados, llamativos. Entre esos deben de verse de mayor cantidad los de color verde, por ejemplo, que nos aportan también hierro, aparte del ácido fólico y del calcio. Los de color rojo, ¿sí? Por ejemplo, los pimientos rojos tienen propiedades muy parecidas a los pimientos amarillos, verdes y naranja, pero aportan diferentes nutrientes. Cuando comparamos los pimientos rojos con el tomate rojo, el color mismo nos dice en su pigmentación que tiene propiedades distintas que se llaman polifenoles, que nos aportan también beneficios diferentes. Por eso es importante colocar diferentes colores en un mismo plato para que tengamos mayor beneficio de estos fitoquímicos o antioxidantes que la dieta necesita para llevar un metabolismo regulado. Las frutas que se recomiendan son 6 porciones al día. Cuando estamos hablando de porciones, esto quiere decir que una cantidad de fruta en su equivalente con la cantidad de otra fruta en su porción recomendada debe cubrir con la misma cantidad de energía. Por ejemplo, si usamos una taza de papaya picada, una taza de melón picado, una taza de sandía, a eso se les llama equivalentes. Quiere decir, son de diferente color, pertenecen al mismo grupo de alimentos, las frutas, y nos aporta aproximadamente la misma cantidad de kilocalorías. Esto es aproximadamente de 16 a 20 gramos de la porción, que equivale a una taza de fruta picada. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de un mango o de un plátano, la mitad de un plátano equivale a una fruta. La mitad de un mango equivale a una fruta. El mango, la pera y el plátano son frutas muy energéticas. Cuando comemos nosotros un plátano, no nos estamos comiendo una fruta. Nutricionalmente nos estamos comiendo 2 porciones de fruta. Cuando nos comemos un mango, nos estamos comiendo 2 frutas. Nutricionalmente son 2 porciones de fruta. Y cuando nos estamos comiendo una pera, de igual forma. Para que tengamos una idea, las frutas que les mencioné al principio, hablando de papaya, de melón o de sandía, son frutas más acuosas, tienen menor cantidad de energía. Así que una taza de fruta picada equivale en energía aproximadamente a media pieza de plátano. Una taza de melón equivale aproximadamente a media pieza de pera. Por esto se maneja como porciones para dar mayor facilidad a la comprensión del uso y el consumo de estas frutas. Y por supuesto, se recomienda que tengamos variedad de colores o que dedicamos un día de la semana a cada color. Un día lo podemos, por ejemplo, elegir consumir solamente frutas amarillas, otro día frutas rojas, otro día frutas color naranja, otro día frutas color mora o moradas. Y de esa forma podemos tener mayor amplitud de comer una variedad de las frutas que
se recomiendan en el plato de Quiero Vivir Sano. Así que cuando usted se siente a la mesa y se sirva sus alimentos, vigile que la mitad de su plato sea de ensalada, hablando de mediodía, por ejemplo, o que tenga una rica sopa de verduras mixtas, combinadas de diferentes colores. O si estamos hablando del desayuno, que tenga una buena porción de frutas. A lo mejor un plato que tenga papaya con mango combinado, hace una buena cantidad de tonos amarillos. Esto se refiere a polifenoles especialmente ricos en betacarotenos y vitamina A, que favorece la vista, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener así de manera visual el reconocimiento de que es una porción cuando nos vamos a sentar a comer, de tal forma que al día siguiente nos recuerde que necesitamos ver otra vez una cantidad de fruta cuando nos vamos a sentar a comer. Y en la cena, de la misma forma. Si nosotros colocamos frutas a mediodía, esas pueden ser frutas en forma de postre, también cuentan como postre cuando están como parte, por ejemplo, de una empanada. Nada más busquemos no agregarle mucha cantidad de azúcar a esa mermelada que estamos usando para rellenar la empanada, para disminuir o no aumentar, mejor dicho, la cantidad de energía, sino que sea la pasta propia de la fruta, hablando, por ejemplo, de calabaza, de mango, de manzana, de pera, o lo que sea que le hayamos agregado a ese postre, y no le agreguemos más azúcar. El azúcar propio de las frutas, la fructosa, al concentrarse con el calor, da un dulzor suficiente que no necesita agregarse más azúcar cuando estamos hablando especialmente de postres. Otro consejo es consumir suficientes cereales integrales en el plato de Quiero Vivir Sano. Cuando estamos hablando de cereales integrales, recuerden ustedes que nos referimos a los cereales en grano, esos que todavía tienen cascarilla o fibra. No nos estamos refiriendo a los cereales integrales que vienen en caja como cereales integrales. Estos cereales por lo regular han sido ya pasados por un trabajo industrial de pulido, les han quitado la cascarilla, los vuelven a juntar agregándole de nuevo la fibra o el endospermo y los transforman en harinas integrales. Pero ya han perdido una calidad muy grande de sus vitaminas, especialmente las vitaminas del complejo B, B1, B2 y B6. En estas vitaminas, niacina, tiamina y riboflavina, tenemos nosotros las propiedades que favorecen el sistema nervioso, ¿sí? Esas que alimentan los nervios craneales, que llevan todo el mensaje por los nervios que recorren nuestro cuerpo. Y por lo tanto, si no están presentes en la alimentación, habrá menor sensibilidad, menor retención cuando estamos hablando de estudio, menor capacidad mental. ¿Por qué? Porque está desfavorecido nuestro cerebro de esta riqueza de las vitaminas del complejo B. Por eso es importante consumir estas fibras. Aparte de que también las fibras, ¿verdad?, ayudan en la digestión y nos ayudan a mantener saludable nuestro tracto digestivo por su riqueza de esa fibrita que se encuentra en el cereal. ¿Cuántas porciones se recomiendan de los cereales integrales? 6 porciones. Hablando de porciones, por ejemplo, media taza de avena cocida equivale a una porción. Pero si estamos hablando de tortillas, una tortilla de maíz equivale a una porción. Si estamos hablando de papas, media papa cocida equivale a una porción. Si estamos hablando de elote cocido, un tercio de elote equivale a una porción. Recordemos el principio de porciones. Quiere decir que una tortilla tiene la misma cantidad o aproximadamente la cantidad que tiene un tercio de elote o media papa o un tercio de espagueti, que vendría siendo como media taza de espagueti cocido, y así sucesivamente. Si estamos hablando, por ejemplo, de pan de caja, estamos hablando de una rebanada de pan. Pero si estamos hablando de un pan baguette, estamos hablando de un tercio de pan baguette. Cantidades aproximadas en el sistema de equivalente nos dicen que son cerca de 25 a 30 gramos en su peso para una porción de cereales integrales.
Dentro de los cereales integrales se cuentan también los tubérculos por su alto contenido en hidratos de carbono, aunque aquí en el plato de Quiero Vivir Sano no dice cereales y tubérculos. Los tubérculos y todos los productos que se hacen con papa o con yuca, ñame y estos que son alimentos de raíz se contabilizan dentro de los grupos, de este grupo, perdón, de cereales integrales. Si estamos mirando el plato como un círculo como el de la imagen, vean ustedes que la mitad del plato son frutas y verduras y una cuarta parte corresponde a los cereales integrales. Solamente nos queda una cuarta parte. Veamos qué grupos, qué alimentos están representados en esta cuarta parte. Otra característica es que debemos consumir suficientes proteínas de origen vegetal. Es interesante cómo le damos mucha importancia a la palabra proteínas, ¿sí? Cuando estamos hablando de proteínas, estamos hablando de legumbres, leguminosas, ¿sí? Granos y algunas oleaginosas que tienen una gran cantidad de proteínas, pero también tienen trazas de grasas. En el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes se les dice proteínas con grasa o proteínas sin grasa. Las proteínas sin grasa son las leguminosas como los garbanzos, las lentejas, los chícharos, ¿sí? Las habas, las alubias, ¿cuál otro? Bueno, todos estos no tienen grasas, son meramente proteína. Por supuesto que tiene trazos de hidratos de carbono, pero el mayor contenido de estas son proteínas. Algunos me han preguntado cuando doy clases, pero es que esas no son proteínas completas. Bueno, digamos son aminoácidos que al unirse con los aminoácidos que nos proporcionan los otros alimentos que comemos al día, se unen para formar proteínas de alto valor biológico o altamente utilizables por nuestro organismo. Y ahí es donde podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, las leguminosas cuando las combinamos con cereales, sus aminoácidos se unen y forman proteínas completas. ¿Ok? Cuando servimos, por ejemplo, un rico frijol cabbage o frijol negro con un arroz, estamos haciendo una proteína completa. Si nosotros servimos un plato de garbanzos con vegetales o un potaje de garbanzos con vegetales, estamos formando proteínas completas. Cuando nosotros comemos una tortilla de maíz, ¿sí? Y le ponemos frijolitos adentro, hacemos un burrito de frijoles, estamos formando proteína completa. Estas proteínas son proteínas altamente saludables, nada de colesterol, nada de triglicéridos y tampoco el riesgo de que estemos consumiendo un alimento de animal muerto que tiene mucho tiempo en el anaquel o en la congelación y pues está muchas veces lleno de cuerpos patógenos o bacterias que pueden perjudicarnos de alguna manera, que elevan también los niveles de ácido úrico en la salud y que por ende nos lleva a consecuencias a largo plazo como la gota o los problemas de artritis reumatoide. Así es que no olvidemos, 3 porciones al día de proteínas vegetales son suficientes para llevar una dieta saludable. Así es. ¿Cuánto es una porción de proteínas vegetales? Estamos hablando de leguminosas. Media taza de frijoles cocidos es una porción. Media taza de lentejas cocidas es una porción. Media taza de chícharos es una porción. Si estamos hablando de chícharos en vaina o todavía frescos, podemos decir que un aproximado de 80 gramos nos dan una porción de proteínas vegetales. Cuando estamos hablando de bebidas, de bebidas vegetales, como por ejemplo bebida de almendras, bebida de nuez, bebida de soya, todas estas, 200 mililitros aproximadamente equivale a una porción. Esto es un vasito mediano, 200 mililitros concentra una buena cantidad de proteína. Si estamos hablando de las alternativas que nos da, por ejemplo, la carne de soya texturizada o la proteína de soya texturizada, como debe llamarse correctamente, 30 gramos de esta son suficientes para suplir la porción de proteína que necesitamos. Si estamos hablando de gluten, también. Y déjenme decirles
que no es cierto que la soya o el gluten no son saludables. Cuando una persona tiene problemas de celiaquía, quiere decir que es alérgico o es intolerante al gluten, entonces la persona no debe comer gluten. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, con malestar en el estómago, con problemas de absorción, tiene mucha inflamación de los intestinos y prácticamente en sus desechos intestinales, cuando va al baño, tira el alimento sin haber digerido nada de este. Quiere decir que el cuerpo no lo tolera y no lo digiere, entonces la persona no lo debe comer. Cuando hay este tipo de problemas, entonces podemos decir, no puedo comer gluten, pero si no pasa nada de esto, la persona puede comerlo sin ningún problema. ¿Está bien? De la misma forma con la soya. De paso, la soya nos aporta, aparte de proteínas, una buena cantidad de fitoestrógenos que favorecen a la mujer adulta cuando ya tenemos escasez de producción de estrógenos. Y es una buena proteína para los niños en su desarrollo temprano. Una proteína muy accesible para todos, de bajo costo, y que puede llevar a que el niño tenga un desarrollo correcto. No es cierto que esta puede influir en trastornos relacionados con asuntos hormonales, ¿sí? El cuerpo de los niños tiene una capacidad extraordinaria para metabolizar y utilizar cada uno de los nutrientes sobre la marcha. Su digestión no va a tardar más de ese tiempo de 3 a 5 horas, cuando mucho sus 8 horas. Así es que no tengamos miedo de que se van a acumular ciertas hormonas y que va a traer estos trastornos. Eso es un mito. Muy bien. Las proteínas en el plato ocupan solamente una franja de esa cuarta parte que estaba pendiente en el plato. Sí, son solamente 3 porciones. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de personas que están en desarrollo, hablando de niños y adolescentes, podemos ir hasta 4 o 5 porciones de proteínas. Cuando estamos hablando de personas adultas, abuelitos, por ejemplo, personas de la tercera edad, también podemos favorecer con hasta 4 o 5 porciones. ¿Por qué? Porque hay menos retención de proteínas por la edad. Otra característica del plato, otra recomendación que nos dice es que consumamos suficientes grasas saludables. ¿Cuáles son estas? Bueno, las grasas las hay tanto sólidas como líquidas. Las grasas líquidas se les conoce como aceites y en el reino vegetal hay una buena cantidad de aceites saludables. Por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de maíz, todos los aceites. Entra aquí el aceite de cacahuate, el aceite de ajonjolí. Todos estos son grasas saludables porque son de origen vegetal. Cuando estamos hablando de grasas saturadas, en el reino vegetal solamente hay una grasa que se le caracteriza como grasa saturada, que es la manteca o grasa de coco. De ahí en fuera, todas las demás podemos decir que son grasas insaturadas, poliinsaturadas, y entonces nos dan mayor beneficio de las grasas saludables en el cuerpo, las que son las LDL y las HDL, así es que no debemos de tener temor. Hay una buena proporción también en las semillas oleaginosas como las almendras, las nueces, los pistaches, también en las frutillas como la aceituna y el aguacate. Esas grasas deben contarse dentro de nuestra alimentación también a manera de porciones. ¿A cuánto equivale una porción de grasa? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de aguacate, el aguacate lo debemos de dividir en 4 partes y una cuarta parte es una porción suficiente de grasa saludable en nuestro platillo. Si nosotros estamos comiendo, por ejemplo, almendras, 10 almendras equivalen a una porción de grasa. Si estamos hablando de nueces, 3 nueces enteras equivalen a una porción de grasa saludable o 6 mitades de nuez. Cuando estamos hablando de aceites, una cucharada de aceite es más que suficiente. Y si estamos hablando de aceitunas, 5 a 6 aceitunas es
más que suficiente. ¿Qué nos quiere decir esto de las porciones? Vamos a recordarlo, que una cucharadita de aceite me proporciona aproximadamente la misma cantidad de aceites o de calorías, que 10 gramos de almendras. De esa forma nosotros podemos medir la cantidad de aceites saludables. Así es que si queremos comernos un aguacate entero, tenemos que dar por sentado que en ese aguacate nos estamos comiendo toda la cantidad de grasa que deberíamos consumir durante el día, ¿sí? Son 5 porciones, un aguacate entero, a lo mejor usamos una cucharadita de aceite para alguna preparación y ahí se fueron ya las 5 porciones de grasa que debo consumir al día. Y de esa manera se representan los alimentos que faltaban en esa parte del plato o del pie que estamos viendo que se va formando. Una característica muy importante del plato de Quiero Vivir Sano es la recomendación de dar un toque de hierbas de olor para hacer la diferencia. Cuando estamos alimentándonos de una manera distinta, es bueno hacer preparaciones que sean sabrosas. Y el sabor lo vamos a explotar usando sazonadores naturales. Y aquí entran en acción las hierbas aromáticas. Sí, estamos hablando de todas esas plantitas que podemos usar para dar sazón, desde las que son en forma de bulbo hasta las que son de origen de raíz o las que son de hojitas. En bulbo pues tenemos la cebolla en diferentes colores, el ajo. En raíces está la cúrcuma, el jengibre, por mencionar algunos. Y en hojitas hay una gran variedad, desde el romero, la hierbabuena, perejil y bueno, tantos otros. Están representados en el centro del plato para dar a entender lo siguiente. Las hierbas de olor no tienen que usarse solamente para cocinar. Las hierbas de olor se pueden usar en batidos, en bebidas, en infusiones, en aderezar o sazonar las ensaladas o incluso en aderezar los postres. Por ejemplo, si estamos haciendo un rico pay de manzanas, las hierbas de olor entran en acción cuando colocamos esa pizca de canela o esa pizca de clavo de olor para unir el sazón de ese dulzor natural de la manzana sin tener que colocarle más azúcar y potenciar así los sabores. Una recomendación muy importante, siempre que usted use sazonadores naturales, use la sal al final, use el azúcar al final, no lo coloque antes, porque aquí entonces cuando colocamos los sazonadores, la sal solamente será una pizca muy pequeña para darle potencia a los saborizantes naturales que usamos y que estos reflejen su sabor sin tener que usar altas cantidades de sal. ¿Saben? Esa es una recomendación de la conocida llamada dieta DASH, que es una dieta especial para hipertensos. Cuando nosotros usamos poca cantidad de sal, siempre en la preparación al final, estamos supliendo el sabor sin necesidad de tanto sodio, sin necesidad de tanta sal, y estamos favoreciendo que nuestra circulación se mantenga también regulada, sin tener que llegar al extremo de padecer problemas de hipertensión, o si la tenemos, la podamos ir poco a poco normalizando. Y otra cosa bien importante, en estos tiempos, cuando hemos estado con la pandemia de la COVID, una de las recomendaciones para la alimentación de las personas con COVID, y a mí se me hizo bien interesante porque dicen un gran descubrimiento, para nosotros no es descubrimiento, lo hemos recomendado desde hace mucho tiempo, es retomar el consumo de alimentos como las hierbas de olor, ¿sí? Por su propiedad antioxidante, por su propiedad antiinflamatoria y por su propiedad antiviral. Sí. ¿Cuántos no han escuchado que tomar un jarabe de ciertas hierbitas favorece el sistema inmune? ¿O cuántos no han escuchado que tomando o bebiendo tal cosa se les va a quitar el problema de la garganta, o se les va a bajar el resfriado, o se les va a quitar la calentura, o se van a sanar de X o Y padecimiento? Bueno, esa es la facultad que tienen las hierbas de olor, la propiedad antiviral. Así es que, bueno, vamos a recordar cómo
se hacía antaño. Vamos a preguntarle a la abuelita cómo sembraba en una caja 2 o 3 o 4, a lo mejor varias hierbitas como la hierbabuena, la menta, el romero, el orégano, todos estos, para que cuando nosotros vayamos a cocinar, arranquemos esas hojitas, las tengamos frescas y listas para dar el sazón y también esos 3 beneficios: antiviral, antioxidante y antiinflamatorio. Esa es una clase más muy intensa, porque estas facultades que le damos a través de estas hierbas preparan a nuestro organismo para sanar de manera interna y directa desde la célula. Ahora, el plato de Quiero Vivir Sano también nos recuerda que debemos acompañar nuestra alimentación o el hábito de alimentarnos bien, también aplicando la modificación en otros hábitos, como el de activarnos todos los días. Acompañar nuestra vida con ejercicio físico por lo menos 30 minutitos diarios, que incluso no tienen que ser ni secuenciales. Pueden ser 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía y 10 minutos por la tarde. Recuerden que nuestras células tienen memoria, se van formando a una actividad de modificar su secuencia o su función, y esto también les ayuda a recordarte, vamos a decirlo así, vamos a decir de esa forma, que te faltan 10 minutos de ejercicio o que no has hecho nada de ejercicio durante el día. Es bueno retomar el hacer ejercicio. Otra cosa que nos sugiere el hábito de alimentarnos saludable a través del plato de Quiero Vivir Sano es consumir de 8 a 12 vasos de agua natural. Antes que refrescos o bebidas azucaradas, tener en cuenta que 8 a 12 vasos de agua natural son más que suficientes. Yo diría 8, hasta le puedes bajar a 6 si tú estás consumiendo alimentos con mucho líquido o que sean acuosos. Por ejemplo, si estás consumiendo caldos, cereal con leche o bebida de semillas, si estás consumiendo sopas, cremas, esa también es agua que se debe contabilizar. Así es que eso más 6 vasos de agua son más que suficientes. Cuando hace mucha calor y tomamos muy poca agua, debemos recordar aumentarle de 8 a 12 vasos para evitar la deshidratación. Y por supuesto, dejar de agregarles azúcar a las bebidas o dejar de consumir bebidas azucaradas o incluso con algunos aditivos y colorantes. Recuerda observar muy bien la forma en que planeas el menú de la semana o lo que vas a consumir con tu familia cada semana, para que tengas en cuenta que haya en tu alimentación nutrientes esenciales como el omega 3, el hierro, el calcio, la vitamina D y la vitamina B12. Por ejemplo, los omega 3, su fuente principal son los alimentos de origen marino. Pero si no comemos pescado en casa porque estamos llevando la alimentación basada en plantas, tenemos que buscar consumir de preferencia alimentos germinados que nos dan una buena cantidad de estos nutrientes, o buscar algún suplemento para agregarlos en nuestra dieta a través de algún licuado o alguna bebida. Debemos vigilar, tener también, aparte de germinados, alimentos frescos de hojas verdes como las acelgas, las espinacas, que nos dan una fuente muy importante de hierro y de calcio. Estos dos por lo regular están juntos también en las legumbres o las leguminosas. Hay que entender un concepto. Las legumbres son todas aquellas que nos dan proteínas saludables, ¿se acuerdan? Las lentejas, los garbanzos, los frijoles, todos estos nos dan una buena cantidad de proteínas saludables, pero también esos, cuando se germinan, nos proporcionan hierro y calcio y potencian la utilización de la vitamina B12. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la germinación es un proceso que pasa de una fermentación del grano al desarrollo de este. También se sueltan trazas de vitamina B12.
Pero si nosotros adicionamos, por ejemplo, levadura nutricional, que es un polvito, una cascarita amarillita, que usted la puede conseguir en las tiendas naturistas, estamos adicionando ya la vitamina B12. Menciono la vitamina B12 porque muchas veces viene siendo la excusa o el pretexto para no llevar una dieta basada en plantas, porque pensamos que esta solamente la vamos a obtener de la carne, los huevos, la leche o el yogur. Podemos también cuidar y proteger nuestra flora bacteriana con alimentos fermentados como el kefir, hacer yogur que sea de bebidas de semillas y en su fermentación nos proporcione también el beneficio de la flora bacteriana que nos faculta la producción de vitamina B12 propia del organismo. Hay muchas cosas que se pueden ir aprendiendo, tal vez han escuchado del kefir y de todos esos alimentos que son buenos, pero en casa podemos hacer cosas bien sencillas como por ejemplo fermentar con sus propios jugos y con el ácido del limón una cebolla morada. Este alimento, simplemente picas la cebolla morada, bien picadita, le colocas un poquito de agua caliente para que suelte sus jugos esa cebollita, le colocas limón, 2 limones, el jugo, lo revuelves muy bien, lo tapas y lo dejas reposar y esa fermentación que se suelta puede favorecer tu flora bacteriana. Puedes hacerlo también con el repollo morado, con el repollo blanco combinado con cebolla y esos alimentos pueden ayudarte a tener una fermentación saludable de tu flora bacteriana sin necesidad de consumir alimentos de origen animal. Pues bien, el requisito número 2 de la alimentación saludable es que la alimentación debe ser equilibrada. Eso quiere decir que contiene la proporción adecuada de los diferentes nutrientes necesarios para nuestra salud. El número 3 es que la alimentación saludable sea suficiente. O sea, la cantidad de los alimentos debe cubrir nuestras necesidades calóricas y nutricionales, no más ni menos. ¿Por qué lo menciona? Porque, por ejemplo, en casa podemos tener una familia de 4 a 5 personas donde todos somos de diferente edad, de diferente actividad física, y entonces hay diferentes necesidades nutricionales. Y no todos van a necesitar comer solamente 1500 kilocalorías. Habrá quienes necesiten comer un poco más o un poco menos, que sea suficiente para cubrir sus necesidades calóricas y nutricionales. Cuando entramos en estos espacios de los requisitos de la alimentación saludable y no sabemos cómo seguir la alimentación, es importante acudir con un profesional de la nutrición para que nos asesore en cómo manejar nuestras porciones. El requisito número 4 para la alimentación saludable es que debe ser adaptada. Todos tenemos necesidades diferentes y además vivimos en espacios diferentes donde se producen diferentes alimentos. Así es que hay que contemplar, además del sexo, la edad, la talla y la actividad física, debemos contemplar la gastronomía de la región. O sea, qué alimentos se producen y qué tan biodisponibles o a nuestro alcance están. El trabajo que realizamos, cuál es la cultura gastronómica del lugar, qué es lo que se consume en la zona y, por supuesto, la salud de cada persona. Si la persona, por ejemplo, tiene problemas de masticación, porque ya es una persona de la tercera edad, o porque tengo un niño pequeñito que está en etapa de ablactación o introducción de alimentos, no voy a prepararle unas calabacitas de igual forma que le estoy preparando las calabacitas a un adolescente o a un joven de 12 a 18 años, ¿verdad? Son diferentes presentaciones de acuerdo a la necesidad o a la salud de cada quien. Y el requisito número 5 de una alimentación saludable es que sea inocua. Esto quiere decir que sea limpia e higiénica, libre de patógenos, libre de bacterias. Y que no represente un riesgo a nuestra salud. ¿Cómo podemos lograr esto? Lavar nuestros vegetales con agua clorada es más que suficiente. Colocar, por ejemplo, una tapita que es más o menos 5 mililitros de cloro a 2 litros de agua, mezclar muy bien y con esta agua, primero apartar un poco de agua, jabonar bien los vegetales y con el resto del agua enjuagarlos.
dejarlos escurrir para que los podamos tener listos para la preparación o el consumo. No tiene que ser necesariamente con sustancias que compramos en el mercado para desinfectar nuestros vegetales y frutas. Ahora, una solución muy fácil y rápida también es la solución salina. La solución salina es diluir sal en agua. Estoy hablando de 2 cucharadas de agua para 2 cucharadas de sal para 2 litros de agua, revolver muy bien y con esta enjuagar los alimentos tratando de que queden libres de cualquier traza también de sal o de sodio. Si se tiene que hacer una enjuagada de estas al final, de preferencia que se haga con agua purificada. Así es que la más económica viene siendo, después de todo, el uso del agua clorada, ¿verdad? El requisito número 6 para una alimentación saludable es que sea económica, ¿sí? La alimentación basada en plantas puede ser económica y al alcance de todos. Consumir alimentos integrales debe ser lo más al alcance de cada quien. Si nosotros optamos en el menú por los alimentos que están más económicos en el mercado por la estación del año o porque son los alimentos que se producen en la región, nuestra dieta puede ser muy económica y al alcance del bolsillo. No tenemos que comprar frutas que se escuchan muy exóticas y que no se dan en la región y que nos cuestan muy caras. Por ejemplo, si estamos hablando de un batido de fresas y no tengo fresas, pues no tengo por qué comer fresas si las fresas me salen muy caras. Puedo elegir comer las sustancias que me aportan las fresas a través de otro alimento. Lo mismo con las cerezas o las frambuesas. Y el tomate, por ejemplo, es un alimento que nos aporta todos estos nutrientes. Así es que si estoy consumiendo ese alimento con la excusa de que voy a comer los nutrientes que me da la fresa, puedo consumir el tomate en salsa para aderezar, para enriquecer o darle sabor a mi preparación del día y preparar un batido con otro sabor o con otro alimento que sea más económico en el lugar donde nosotros estamos viviendo, para que tenga un alcance económico. Ahora, es un mito que la alimentación saludable es cara, ¿sí? Es un mito. Lo que nosotros tenemos que hacer es informarnos muy bien de los lugares en donde compramos, qué es lo que se vende y también en torno a nuestro espacio donde vivimos, cuáles son los costos de esos mismos alimentos, comparar costos y elegir lo que sea más económico, pero también que tenga buena calidad. Y nosotros debemos hacer comparaciones. Por ejemplo, si usted compara el costo de una taza de garbanzos, que son 2 porciones de proteína saludable, con 60, 90 gramos de un bistec de carne, se dará cuenta de que la diferencia es muy, muy grande en cuanto a costos. La dieta saludable debe ser la más accesible y económica para nosotros. El siguiente requisito es que la alimentación saludable es sabrosa y debe ser sabrosa. Debemos ponerle nosotros un poquito de toque de nuestro sazón. Debemos buscar darle esa amplitud de sabor para que cuando nuestra familia o a las personas que le vamos a dar a probar ese platillo que tal vez sea para ellos nuevo, lo sientan rico. Así es que si usted está aprendiendo a preparar cosas vegetarianas o a base de plantas, primero pruebe que le salga como a usted le gusta, usando solamente sazonadores y aditivos de origen natural. Por cierto, si estamos hablando de postres, lo recordé al mirar esta bebé mordiendo unas fresas. Estamos hablando de preparar un rico postre de fresas. Las fresas son muy ácidas, a menos de que estén muy maduras o ya de mucha madurez, las congelaron o hicieron una pasta de fresas y la congelaron, ahí ya se sienten un poco más dulces. Y los postres de fresas por lo regular llevan mucha azúcar. Bueno, una sugerencia o alternativa es el uso de la stevia. La stevia es un polvito verde, así delgado como la canela en polvo, pero de color verdecito. Y solamente con una pizca que usted le ponga de stevia, usted se va a dar cuenta del gran dulzor que detona en las frutas, que nos disminuye al máximo el uso de azúcar o
que nos puede sorprender de que simplemente ya no la queremos usar porque lo que estamos preparando está demasiado dulce. ¿Sí? Esa es la facultad de la stevia. Recordemos, queridos hermanos, que el plan original de Dios para nosotros fue que nosotros vivamos mucho tiempo, que tengamos mucha salud. Y en Génesis 1:29 nos recuerda cuál fue desde un principio su voluntad. Dice, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan a ustedes de alimentos. Eso fue lo que el Señor nos regaló desde un principio para que seamos saludables. Y Ellen G. White, en el Ministerio de Curación, en la página 227, nos recomienda cuando dice, deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. Nos recomienda elegir aquellos que nos aportan algo para nuestro bienestar. En otras palabras, si nosotros estamos comiendo porque nuestro cuerpo necesita alimentarse saludablemente, que sea porque estamos dándole nutrientes que reconstituyan su organismo, sus facultades de desarrollo, de motilidad, de crecimiento, de activarse, que tenga la facultad de ser saludable, no para disminuir sus habilidades y sus aptitudes, sino todo lo contrario. Cuando nosotros le estamos dando al organismo altas cantidades de sal, de azúcar o de grasas, nuestras células se van enfermando poco a poco y les disminuimos la capacidad o la facultad de desarrollarse de manera saludable o de poder moverse o funcionar con mayor capacidad. Una alimentación sana, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es comer frutas, verduras, legumbres, por ejemplo, las lentejas, las judías, los frutos secos y los cereales integrales, por ejemplo, el maíz, la avena, trigo o arroz integral, que son alimentos de preferencia no procesados. Así es que recordemos esto. Si la Organización Mundial de la Salud lo recomienda ahora, con mayor razón nosotros, que siempre lo hemos sabido, debemos de acatar esas indicaciones por nuestro bienestar. Una alimentación sana también es aquella que limita el consumo de azúcares libres, el consumo de grasas y el consumo de sal. Recuerde, esos tres ingredientes o alimentos son enemigos silenciosos, son enemigos invisibles, que están presentes muchas veces en los alimentos y nosotros no los consideramos dañinos o los pasamos por desapercibidos pensando que no son dañinos o que no están presentes en el alimento que estamos consumiendo. Y bueno, son muchas las cosas que podemos nosotros recibir en cuanto a beneficios del plato de Quiero Vivir Sano. Muchísimos beneficios. Más en estos tiempos cuando la salud es tan demandada, cuando todos queremos sentirnos y estar bien, recurrir a una alimentación basada en plantas viene siendo la mejor de las alternativas, viene siendo la mejor de las decisiones que podemos tomar. Recordemos comer todos los días de la mejor forma, de la forma más sencilla, de forma más sana, pero también recordemos aplicar el principio de desayunar más y de comer suficiente y de cenar menos para tener una buena salud, ¿verdad? Donde nos cuesta un poquito más a veces es en el desayuno y en la cena. Por eso siempre estamos enseñando en esta frase, más desayuno y menos cena es igual a tener mejor salud. Espero que no se den por vencidos, que perseveren poco a poco, pero de manera insistente en hacer esta modificación de hábitos, que se tomen de la mano de Dios cuando alguna tentación les está impidiendo lograr sus objetivos, que recuerden que a través de esta guía ustedes van a lograr su plan de dieta, no tienen que ir incluso a ponerse a una dieta o andar pagando grandes cantidades de dinero para lograr un propósito.
aplicarnos en principios de hábitos y perseverar en estos, tomados de la mano de Dios, tratando de hacer su voluntad, podemos hacer. ¿Sí? El Señor nos dice en 1 Corintios 10:31, por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Para la gloria de quién? Para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga y ojalá que recordemos que solamente con Él podemos lograrlo y podemos ser vencedores. Que el propósito sea más que nada, ¿verdad? Honrar a Dios con lo que comemos y con lo que hacemos todos los días. Es la forma en que nosotros le vamos a demostrar que lo amamos y que le hemos reconocido y le hemos aceptado como nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre y que esos consejos les sean útiles para su salud y la salud de los que tanto aman. Hasta luego. Un placer haber estado con ustedes. Queremos agradecerles a todos los que hicieron posible este programa y también a ustedes que están viendo y poniendo en práctica todo lo que se ha informado. Sin duda alguna, sabemos que el tiempo es muy difícil de administrar, pero créanme, este tiempo que ustedes han puesto en este programa va a ser de gran beneficio para cada uno de ustedes en sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Antes de terminar nuestro programa, queremos invitarles a que sigan compartiendo con sus familiares, con sus amigos, con sus amistades, estos temas de gran importancia y de beneficio para cada una de nuestras vidas. Así que compartan los diferentes medios y los esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Los esperamos.